So I'm very happy to be here. Pues estoy muy contenta de estar aquí. I have come to Spain many times, but I have never come to Basque Country in Bilbao. So this is my first visit here. He venido a España muchas veces, pero nunca he venido al País Vasco. Esta es mi primera vez aquí. So I'm happy that I can be here and meet all of you and do some meditation together. Entonces estoy muy contenta de estar aquí y conoceros a todos y hacer algo de meditación juntos. So I thought it would be nice to do some meditation in the beginning. Entonces creo que estaría bien si hacemos algo de meditación para empezar. Are any of you new to meditation? Like you haven't done meditation before? ¿Hay alguno de vosotros para los que la meditación sea nueva, que nunca hayáis hecho alguna meditación? Nobody? No? Okay. One, two? Okay. How many of you had a hard day? ¿Cuántos habéis tenido un día duro? No? No, not too bad. No ha ido tan mal. No, I thought maybe you're tired and don't have the energy to meditate. Pero quizás estéis cansados y no tengáis mucha energía para meditar. Not tired? No? ¿No estáis cansados? As usual. Huh? As usual. Just normal, okay. So do you feel ready to do some meditation? Entonces, ¿estáis listos para practicar un poco de meditación? Yes? Okay, good. So we'll just do a simple meditation using the breathing, the breath. Entonces vamos a hacer una meditación utilizando la respiración. But before we do that, we will do some relaxation of the body. Entonces, antes de hacer eso, vamos a hacer un poco de relajación en el cuerpo. Because if our body is not relaxed, if there's tension in our body, then it makes it more difficult to meditate. Porque si el cuerpo no está relajado y hay tensión en el cuerpo, entonces es más difícil relajarlos y meditar. And before we start that, let's just take a moment or two to try to generate a good intention, a good motivation for what we're doing here. Entonces, antes de hacer eso, dedica un momento a generar una buena motivación para lo que estamos haciendo aquí. So I'm sure that all of us want to be happy and we want to not be unhappy, to not suffer. Estoy segura de que todos los que estamos aquí queremos ser felices y no queremos ser infelices, no queremos tener problemas o sufrir. And that is what the Buddha wanted. The Buddha wanted us to be happy and to not suffer, to be free of suffering and unhappiness. Y eso es lo que quería el Buda. El Buda quería que seamos felices y que no suframos, que seamos libres del sufrimiento. So everything that the Buddha taught was for that purpose. Entonces todo lo que enseñó el Buda era con ese propósito. His wish was to help everybody, all people and all beings, to be free of suffering and to be more happy and peaceful. Su deseo era ayudar a todas las personas y a todos los seres a no sufrir, a ser más felices y estar más en paz. So this is what we call compassion and loving kindness. So the Buddha had compassion and loving kindness for everyone, for all people and all beings. Y a esto es a lo que llamamos compasión y afecto o amor. Y el Buda tenía compasión y amor por todas las personas y todos los seres. And if we are comfortable with that idea, when we listen to, learn about, and meditate on what the Buddha taught, it's good if we can try to have a similar kind of attitude in our own mind. Y si estamos cómodos con esa idea, cuando escuchamos las enseñanzas, cuando meditamos, es bueno tener esta idea en la mente. So one way to do that is to just think to yourself,
May what we are doing here tonight bring peace and happiness to me, to others, to all people, all beings, all over the world. Entonces una de las maneras de hacer esto es pensar que lo que haga esta tarde pueda llevar beneficio, pueda ayudar a todas las personas, todos los seres a lo largo de todo el mundo. So then for the meditation, try to sit with your back straight. Y para la meditación, intenta sentarte con la espalda recta. And then if you're sitting on the floor, have your legs crossed in whatever way is comfortable for you. Y si estás en el suelo, intenta sentarte con las piernas cruzadas de una manera cómoda, de una manera en la que estés cómodo. And if you're sitting on a chair, just have your 2 feet flat on the floor. Y si te sientas en la silla, simplemente mantén las plantas de los pies en el suelo, apoyadas. And then, sitting in this position, do the best you can to relax and release any tension there may be in your body. Y sentado en esta postura, hace tanto como puedas, suelta y relaja cualquier rigidez o tensión que haya en tu cuerpo. So let your face be relaxed. Deja que tu cara se relaje. Let your eyes be relaxed. Deja que tus ojos estén relajados. Let the whole of your head, including inside your head, your brain, let that be relaxed. Deja que toda tu cabeza, incluida la parte interior, tu cerebro, estén relajados. And relax your neck and shoulders. Relaja tu cuello, tus hombros. And relax your back. Relaja tu espalda. And relax the front part of your body. Relaja la parte delantera de tu cuerpo. Relax all the inner parts of your torso, all the different organs and muscles, for example, the digestive system. So if there's any tension in that part of the body, let it go. Y relaja todos los órganos internos de tu torso, de tu cuerpo. Por ejemplo, los músculos, órganos, por ejemplo, los órganos digestivos. Si hay alguna tensión ahí, déjala ir, suéltala. Relax the area of your pelvis and hips. Relaja la zona de la pelvis, las caderas. Relax your right leg from the top all the way down to the foot and the toes. Relaja tu pierna derecha desde la parte de arriba hacia abajo, hacia las puntas de los dedos. Then relax your left leg from the top of the leg down to the foot and toes. Y ahora relaja tu pierna izquierda desde la parte de arriba hacia abajo hasta el pie y los dedos. Then relax your right arm from the top of the arm
all the way down to your right hand and fingers. Y relaja tu brazo derecho desde la parte de arriba hacia la mano y los dedos. And finally, relax your left arm from the top of the arm down to the hand and fingers. Y por último, relaja tu brazo izquierdo desde la parte de arriba hacia abajo hasta la mano y las puntas de los dedos. So try to keep your body relaxed as much as you can during the rest of the time that we're meditating. Así que intenta tener tu cuerpo lo más relajado posible durante el resto del tiempo que estemos meditando. And also relax your mind. Y también relaja tu mente. So there might be thoughts in your mind left over from things that you did today. Puede que haya todavía pensamientos o cosas en tu mente de cosas que has hecho hoy. So let go of those thoughts, put them aside for now. Así que por ahora deja ir esos pensamientos, déjalos a un lado. And the same with any other thoughts about the past. The past is already over, it's gone. So just put aside thoughts of the past for now. Y haz lo mismo con los pensamientos del pasado. El pasado ya se fue, ha pasado. Entonces deja todos esos pensamientos a un lado. And if there are any thoughts about the future, such as what you're going to do later tonight, tomorrow, the weekend, and so on, put those thoughts aside as well. Y también si tienes pensamientos sobre el futuro, sobre lo que vas a hacer después de la sesión o mañana o durante el fin de semana, deja esos pensamientos, déjalos a un lado. So the future hasn't yet happened, and we can never be exactly sure what will happen in the future. Porque el futuro todavía no ha sucedido y nunca podemos estar seguros de lo que va a pasar. So put aside the past, put aside the future, and try to just be right here, right now. Así que deja a un lado el pasado, deja a otro lado el futuro y simplemente intenta estar aquí presente, aquí y ahora. One way we can be in the present is by paying attention to our breath, coming in, going out. Una de las maneras en las que podemos permanecer en el presente es ser conscientes de nuestra respiración, entrando y saliendo. That's because our breath is happening right here in the present moment and right here in this present place where we are. Y esto es porque nuestra respiración está sucediendo aquí mismo, en este lugar en el que estamos y en este mismo momento en el que estamos. So just let the breath be natural, let your body breathe in and out in a natural way. Así que simplemente permite que tu respiración sea natural y que entre y salga de una manera natural. Don't try to control your breath or regulate your breath. Just let it be natural. No intentes controlar tu respiración o regularla. Simplemente permite que sea natural. And then with your mind, your awareness, just be aware as the breath is coming in and then as the breath is going out. Y con tu mente, con tu conciencia, simplemente sé consciente de tu respiración, inspirando entra el aire, exhalando sale el aire. And in fact, it's not that easy to stay
focused or concentrated on the breath, the mind usually wants to run away and think about other things or pay attention to sounds and so on. Y de hecho no es tan sencillo permanecer con la mente en la respiración. La mente siempre se va, se distrae con sonidos, otras cosas. So that's normal. Don't be surprised or upset if that happens. Entonces eso es normal. No te sorprendas o te irrites si eso sucede. But when you notice that your mind has gone away from the breath to something else, just gently let go of that other thought or whatever it is and bring your mind, your awareness back to the breath. Y cuando te des cuenta de que tu mente se ha ido detrás de otra cosa, simplemente con mucha suavidad vuelve a llevar tu mente, tu atención a la respiración. Some people find it helpful to count the breaths. Hay personas que encuentran útil contar las respiraciones. So one way you can do that is just say to yourself, breathing in, breathing out, 1, breathing in, breathing out, 2, and so on. Entonces una de las maneras en las que se puede hacer es decirte a ti mismo, inspirando, exhalando, 1, expirando, exhalando, 2, y así. And if you're new to meditation, you can just count up to 5, then go back to 1. Or if you're more experienced, you can count up to 10. Y si la meditación es nueva para ti, puedes probar a contar de 1 a 5 y volver al 1. Y si tienes algo más de experiencia, puedes contar hasta el 10. So try to stay focused, concentrated on the breath. Bring your mind back to the breath whenever it wanders away. Entonces intenta estar concentrado en la respiración y trae de nuevo de vuelta la mente a la respiración cada vez que se distraiga. And it's also helpful to know that thoughts, sounds, and other experiences that happen are like clouds that go through the sky or waves that rise on the surface of the sea. They come and they go. They're not permanent. Y es útil saber que los pensamientos, sonidos, etc., son como las nubes que pasan por el cielo o como las olas que surgen y desaparecen en la superficie del mar. Simplemente vienen y van. So just let go of the thoughts and keep coming back to the breath again and again. Así que suelta los pensamientos, déjalos ir y vuelve una y otra vez a la respiración. And understand that doing this is actually good for you. It helps you be more relaxed, more peaceful, calm. So it's good for your body and it's good for your mind. Y es bueno saber que esto es bueno para ti. Te ayuda a estar en paz, en calma. Es bueno para tu mente y bueno para tu cuerpo.
Does anyone have any questions ¿Alguien tiene alguna pregunta? about meditation? ¿Tenéis alguna pregunta sobre la meditación? Do you find it easy to meditate? ¿Os ha resultado fácil meditar? Why? Why is it not easy? ¿Por qué no es fácil? Porque la mente viaja mucho, ¿no? Because the mind moves very much. Yes. Hard to make the mind quiet. Es difícil hacer que la mente se tranquilice.
Y se duerme también. Hmm? And it sleeps. Sleepy. Yeah. Yeah. Actually, there are two main problems or difficulties that happen when we try to meditate. So one is it's just hard to stay concentrated, the mind just keeps going away, and the other is this one. Entonces, de hecho, hay dos obstáculos que suelen surgir cuando intentamos meditar. Uno es que la mente se distrae constantemente, se va, y el otro es este, que nos quedamos dormidos. So it's good to just be aware that those problems are normal. You're not the only person in the world who has them. Many people have them. Entonces es bueno saber que es normal, ¿no? Que no es el único al que le pasa esto, sino que mucha gente tiene estos obstáculos. But it's also good to know what to do when these problems happen. Pero también es bueno saber qué hacer cuando suceden estos problemas. How to deal with them, how to manage them. Cómo trabajar, cómo tratar con ellos, cómo solucionarlos. So what do you think you should do if you find there's lots of thoughts, very hard to concentrate? Entonces, ¿qué creéis que tendríamos que hacer si ves que surgen muchos pensamientos y es difícil concentrarse? Centrarse en la respiración. Focus in the breath. Yes, that's yes. Because sometimes we're doing other kinds of meditations. For example, visualizing Buddha or doing like analytical meditation. I don't know if you do that here, yeah, when you're kind of thinking, contemplating something. So if you find your mind is very restless, very not still, but moving a lot, then they say you just focus on the breath. Go to the breath and watch the breath coming in and going out, because that has the function of making the mind more calm. Entonces sí, porque hay veces que estamos haciendo otros tipos de meditaciones, como por ejemplo visualizar al Buda o meditaciones analíticas, y entonces hay veces que es muy difícil concentrarse. Entonces lo que uno puede hacer es llevar la mente a la respiración, porque eso nos ayuda a mantener la mente más en calma. But then if you're already meditating on the breath, if that's the kind of meditation that you're doing, then yeah, you just have to keep doing that. Pero claro, si uno ya está haciendo esa meditación, que es observar la respiración, pues entonces lo único que se puede hacer es seguir haciéndolo. Because I've heard that scientists, they do research and they find that focusing on the breath, focusing on sensations in the body, that has a physiological effect of activating the parasympathetic nervous system, which is the relaxed mode of being, as opposed to the sympathetic nervous system, which is the stress, fight and flight. Yeah, so focusing on the breath, watching the breath coming in and going out does have an effect on our body, it calms down our body. Entonces he oído que los científicos, hay muchos estudios científicos que demuestran que cuando uno observa la respiración, observa las sensaciones en el cuerpo, eso tiene el efecto de activar el sistema parasimpático, que es el que se encarga de tranquilizar, de calmar, al contrario del sistema simpático, que es el que activa la respuesta de luchar o huir. Entonces observar la respiración nos ayuda a calmar, nos ayuda al cuerpo, tiene un efecto positivo en el cuerpo y en la mente. So if our body is sitting still and calm, relaxed, then it's easier for the mind to be calm. Y si nuestro cuerpo está sentado en un estado de quietud, relajación, en calma, eso también ayuda a que la mente pueda estar en calma. But that doesn't mean, you know, the mind is necessarily calm. There can still be many, many, many thoughts. Pero esto no significa que la mente necesariamente vaya a estar en calma, ¿no? Sino que pueden surgir muchos pensamientos. So if that is the case, then we need to be patient. Entonces, si esto es lo que nos pasa, entonces tenemos que ser pacientes. Just be patient with ourselves, patient with our mind. Simplemente ser pacientes con nosotros mismos y ser pacientes con nuestra propia mente. Because if we become impatient, if we start thinking,
oh, my mind is terrible, I wish it would stop thinking, that kind of impatient with ourselves. That will just make it worse. Porque si somos impacientes con nosotros mismos y empezamos a pensar, wow, mi mente es terrible, no me puedo concentrar, esto simplemente empeora las cosas. Yeah, so just try to look out for impatience. And if you notice the mind starting to get impatient, then try to stop that and just make yourself patient and just think, okay, I will just keep watching my breath coming in and going out. Even if there's many thoughts in the mind, it's okay. I will stay with breath. Entonces intenta observar si surge la impaciencia y si surge simplemente intenta relajarte y pensar, bueno, está bien, no pasa nada, simplemente voy a intentar permanecer observando la respiración que entra y sale y ser paciente. Yeah, because we don't really have complete control over our mind. So even if we want our mind to be quiet and calm, but we can't make that happen. Porque no tenemos un control completo sobre nuestra mente, incluso aunque queramos tener una mente tranquila y en calma, pues no podemos forzar que eso suceda. So our mind is affected by so many things that happen to us during the day, for example, or yesterday, or any time in the past. So those past experiences do affect our mind. Entonces nuestra mente se ve afectada por muchas cosas que suceden, ¿no? Cosas que nos han sucedido hoy o que nos han sucedido ayer. Entonces este tipo de cosas pues, tienen un efecto en nuestra mente. And we can also be affected by the weather, by the food that we eat, by the stars, what's going on in the solar system, and so on. So, and other people. So there's lots of different things that can affect us. Y entonces nuestras mentes pueden estar afectadas por muchas cosas, ¿no? Lo que comemos, por el tiempo, incluso las estrellas, el sistema solar. Hay muchísimas cosas que nos pueden afectar. So sometimes we just have to accept that our mind is very busy and we try to calm it down, but we shouldn't expect that it will be completely calm and quiet. Entonces a veces tenemos que aceptar que nuestra mente está muy activada, muy entretenida, ¿no? Y simplemente tenemos que aceptarlo y no tener la expectativa de que va a estar muy en calma. So try to have an attitude of patience, but also friendliness and kindness towards yourself and towards your mind. Don't become angry and impatient. That doesn't help. That will make things worse. Entonces tenemos que tener paciencia y tener mucha amabilidad con nosotros mismos y no ser impacientes, ¿no? Dejar la impaciencia que al final va a hacer que va a empeorar las cosas. And also you can learn a lot by just watching the mind. What kind of thoughts, what kind of emotions, what kind of things are coming up in your mind. If you just kind of watch that, you learn about yourself. Y también uno puede aprender mucho al observar la mente, qué tipo de pensamientos, qué tipo de emociones surgen, ¿no? Obsérvalas, porque uno aprende mucho de sí mismo. It's very important to learn about ourselves, to get to know ourselves better. Y es muy importante aprender de nosotros mismos, conocernos mejor. For example, people sometimes think, oh, I'm a really patient person. I don't get angry very much. But then when they start to watch their mind and really look at what's going on in their mind, they might notice, wow, actually there's anger in there. Porque hay veces que hay personas que pueden pensar, yo soy una persona muy paciente, no me enfado mucho, pero entonces si empiezas a observar la mente, de repente dices, ostras, si aquí hay enfado, ¿no? Me estoy enfadando. And according to Buddhism, the real purpose of doing meditation is to know our mind. And then we can work on our mind and bring about a transformation of our mind. Porque de acuerdo al budismo, el objetivo es conocer nuestra mente. Porque al conocer nuestra mente, podemos empezar a trabajar con ella y transformarla. So, I mean, in a long-term sense, the goal is to help others, to help the world, try to make the world a better place. But we have to start with ourselves. Y a largo plazo, nuestro objetivo es ayudar a los demás y hacer que el mundo sea un lugar mejor, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. So if we don't get to know ourselves and work on ourselves, try to make ourselves a better person, there's no way we can help others and help the world to become better. Entonces, si no somos capaces de
conocernos y de nosotros convertirnos en alguien mejor, es imposible que pretendamos ayudar a convertir el mundo en un lugar mejor. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? So having lots of thoughts in the mind isn't necessarily a bad thing. You can just sort of watch your mind and see, okay, what kind of thoughts are there, what kind of feelings are there, what kind of person am I? Entonces, tener muchos pensamientos no tiene por qué ser necesariamente algo negativo, porque uno puede observarlos y pensar, pues, ¿qué tipo de pensamientos hay en mi mente? ¿Qué tipo de emociones? ¿Qué tipo de persona soy? But sometimes that's hard to do. I mean, you know, we find out we're not as nice a person as we thought we were. Y a veces esto es algo que es difícil de hacer, ¿no? Porque nos damos cuenta de que no somos personas tan buenas como pensamos que éramos. But that's part of the practice too, is learning to like ourselves, learning to be kind and compassionate to ourselves, because if we can't be kind and compassionate to ourselves, how can we be kind and compassionate to others? Y esto también es parte de nuestra práctica, ¿no? Ser capaz de aceptarnos a nosotros y ser amables y compasivos con nosotros mismos, ¿no? Porque si no somos amables y compasivos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a serlo con otras personas? So actually what I'm talking about is a lifelong process. It's not something we do in just a few days or a few weeks or months, but it's like we can spend our whole life doing this. Y esto de lo que estoy hablando es un proceso para toda la vida, no se trata de algo que podamos hacer en unos días, en unas semanas, en unos meses, es algo para toda la vida. So then, to get back to the point of what to do if we have a lot of thoughts in our mind, try to be patient, don't get impatient, and just try to keep coming back to the breath again and again. Entonces, volviendo al punto de qué hacer cuando surgen estos obstáculos, pues intenta ser paciente, intenta no ser impaciente y intenta volver tantas veces como sea necesario a la respiración. And it's also helpful to understand the nature of thoughts and other things that happen in our mind. Y también ayuda el conocer la naturaleza de los pensamientos o de otros tipos de cosas que surgen en nuestra mente. So that's something I mentioned during the meditation. I said that thoughts and hearing sounds, remembering things, feeling emotions, all of these different things that happen in our mind are like clouds in the sky, in the sense that they're not permanent, they're not always there, they come and they go. Y entonces todas las cosas que surgen en la mente, que como he mencionado en la meditación, o nuestros pensamientos, sonidos, cosas que recordamos, no son permanentes, vienen y van. Another thing too is that they're not like solid things. Buddhism says our mind is not a solid physical thing. Our mind and all the thoughts and things in our mind are just non-physical. Y otro punto es que nuestra mente y todos esos pensamientos no son algo sólido como creemos que somos, sino que en el budismo se dice que no son físicos, no es algo físico, no tiene esa solidez. Again, clouds is a good analogy because even though clouds may look solid, but we know they're not, because when you go in an airplane or when you go mountain climbing, you can just walk right through them, go right through them. Entonces el ejemplo de las nubes es muy bueno porque las nubes parece que son sólidas, pero sabemos que no lo son, ¿no? Porque podemos atravesarlas cuando vamos en un avión o cuando subimos a una montaña o pasamos a través de ellas, entonces vemos que no es algo sólido. Or another analogy is dreams. When we fall asleep at night, we sometimes have dreams. And our dreams can seem very, very real, very vivid. But then when we wake up in the morning, dreams disappear. They were only things that happened in our mind. Y otro ejemplo muy bueno también son los sueños. Cuando estamos dormidos y soñamos, todo parece que es muy real, ¿no? Y lo experimentamos como tal, pero cuando nos despertamos por la mañana vemos que no eran reales. And that's a good thing, because otherwise, you know, we sometimes dream about a monster or a psychopathic killer chasing us. And we feel terrified. And then we wake up and realize, oh, that was just a dream, it wasn't real. Entonces esto es muy bueno, ¿no? Porque hay veces que soñamos con monstruos o con asesinos psicópatas que nos persiguen, entonces luego cuando nos despertamos, bueno, es terrorífico, ¿no? Y luego cuando nos despertamos vemos, menos mal, solo era un sueño. Well,
the things that happen in our mind during the day are similar. You know, they're just things happening in our mind. They're not real, they're not solid, they're not permanent. They just come and go in our mind. Y todo lo que experimentamos cuando en la vida diaria, en la vida real, es similar, ¿no? No son cosas tan sólidas, simplemente surgen y desaparecen en nuestra mente, surgen y se van. So if we think that way, understand that way, then that can help us to not take our thoughts so seriously. Entonces, si podemos pensar de esa manera, esto nos ayuda a no tomarnos nuestros pensamientos tan en serio. Just a thought, just something going through my mind. I don't have to believe in it. I don't have to follow it. You can just let it go. Es solo un pensamiento, surge y se va. No hace falta, no me lo tengo que creer, no tengo que seguirlo. Es simplemente un pensamiento. It's Right. easy to say, but not so easy to do. Es algo fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. But that's mainly because of our habit. Our habit is to take our thoughts very, very seriously. Pero esto es principalmente por nuestros hábitos, por nuestra tendencia, porque nuestra tendencia es de tomarnos nuestros pensamientos muy, muy en serio, muy sólidos. We really believe in them. We think we have to follow them, whatever they tell us to do, and so on. But that's just a habit, and we can change our habits. Porque creemos en ellos, o sea, creemos totalmente que son verdaderos y creemos que tenemos que seguirlos y los seguimos, pero esto no es más que una tendencia, ¿no? No necesitamos hacerlo así. And in fact, we probably already have some experience of that, because sometimes people may have thoughts like wanting to kill somebody, or wanting to kill themselves, and of course it's very frightening to have those kinds of thoughts in our mind, but you know, usually we can say, no, I'm not going to do that, I don't want to do that. Y esto posiblemente tengamos también nosotros una experiencia ya sobre esta realidad, ¿no? Porque hay muchas veces que hay personas que tienen pensamientos de, quiero matar a alguien, o incluso quiero matarme a mí mismo, pero sabemos que decimos, no, esto no lo voy a hacer. So we have experience of saying no to our thoughts sometimes if they're really bad. Entonces ya hemos experimentado el hecho de decir no a nuestros pensamientos, ¿no? A veces cuando son muy malos. So just because thoughts come up in our mind doesn't mean we have to believe in them, we have to take them seriously, we have to do what they tell us to do. Entonces, simplemente por el hecho de que surja un pensamiento en nuestra mente, no tenemos que creérnoslo, no tenemos que seguirlos, no tenemos que hacer lo que nos dicen que hagamos. So in a similar way, if you're sitting there meditating and maybe you're starting to feel a bit bored and restless, and then you think, I want to go and have a cup of coffee, or I want to go and buy an ice cream, or I want to go and call my friend, we can learn to say, no, I'm not going to do that. I'm going to keep sitting here and meditating. Entonces, a veces cuando estamos meditando y puede que te aburras o quieras dejar de meditar, pues puede que te surja el pensamiento, quiero ir a tomar un café o a quedar con una persona. Entonces uno puede pensar, vale, pues no voy a hacer esto, voy a quedarme aquí sentado meditando. That's one benefit of meditating in a group. Ese es uno de los beneficios de meditar en grupo. If you're all by yourself at home, it's harder to not follow those thoughts. But when you're in a group, then it's easier to just keep sitting there. Cuando uno está solo en casa es difícil no seguir esos pensamientos, pero cuando uno está en grupo, pues uno se siente obligado a seguir sentado. Anyway, the point I'm making is, just because thoughts come up in our mind doesn't mean we have to believe in them, we have to follow them, take them seriously. We can just notice them, come, let them go, and come back to our breath or whatever we're meditating on. Entonces, el punto en el que quiero incidir es el hecho de que simplemente porque un pensamiento surja en nuestra mente no significa que nos lo tengamos que creer, que tengamos que seguirlo, que tengamos que hacer lo que nos dice. Simplemente podemos soltarlo, dejarlo y volver a la respiración o a cualquier otra meditación que estemos haciendo. And another thing is, if we find that our mind keeps wandering away and we have to keep bringing it back to the breath again and again and again, we might become impatient. We might think, oh, I'm such a bad meditator, I can't meditate, and again, get sort of angry at ourselves. Y otra cosa que puede suceder es que si nos encontramos todo el rato teniendo que traer la mente a la respiración una y otra vez, trayendo, eso puede hacer que surja la impaciencia y que nos enfademos con nosotros mismos, que empecemos a pensar, soy un meditador muy malo, ¿no? Y entonces nos enfadamos con nosotros mismos. So again, if you notice that kind of thought happening, don't buy into it.
it's not bad, it's not wrong to have to come back to the breath again and again. It's actually a good thing. Entonces, si ves que te está pasando eso, entonces no te lo creas, ¿no? No es que seas un mal meditador, eso no es que seas mal meditador, de hecho, es el hecho de que tengas que volver a llevar a la mente a la respiración una y otra vez es algo muy bueno. Because people who don't do meditation at all, their mind is just constantly jumping here and there, and they don't even realize it. They don't even know what's happening. Porque las personas que no practican meditación tienen la mente que va todo el rato de lado a lado y ni siquiera son conscientes de lo que está haciendo su mente. And that's how we were before we started meditating. Y eso, así es como estábamos nosotros antes de empezar a meditar. So to get to the point where we decide I'm going to try to meditate, I'm going to try to focus on my breath, I'm going to bring my mind back to the breath whenever it wanders away, that's an incredible thing. It's like a huge improvement over the way we used to be. Entonces, simplemente el hecho de decir, venga, me voy a poner a meditar, voy a sentarme, voy a llevar mi mente a la respiración, simplemente el hecho de hacer eso ya es una mejora increíble respecto a lo que solíamos hacer antes. So instead of kind of beating ourselves up, we should feel proud of ourselves. Entonces, Congratulate ourselves. entonces, en lugar de machacarnos, deberíamos estar muy contentos con nosotros mismos y regocijarnos, ¿no? Alegrarnos mucho. Because it means that we're starting to notice how crazy our mind is. And starting to, at least try to calm it down. Porque esto significa que empezamos a ver cuánto de loca está en nuestra mente y por lo menos podemos empezar a intentar calmarla un poco. That makes sense, what I'm saying? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? So it's really, really important to be patient with yourself, kind to yourself, and appreciate the fact that you're at least trying to sit and meditate. That already is a fantastic thing. Entonces es muy bueno ser amable con uno mismo, ser paciente con uno mismo y por lo menos regocijarnos y apreciar el hecho de que estamos intentando hacer algo con la mente ya es algo muy, muy bueno. And it's really important to have that attitude, self-appreciation, because otherwise, if you get discouraged and you think, oh, I'm bad, I can't meditate, I'm lousy, that kind of attitude, then it's possible at some point you'll just give up altogether. You'll say, oh, this is too hard, I can't do it, it's a waste of time, and then you won't want to meditate anymore. Entonces es muy bueno cultivar esa amabilidad con uno mismo, porque si pensamos que lo estoy haciendo mal, no puedo meditar, entonces es posible que luego queramos abandonarlo completamente, ¿no? And that does happen to many people. Y eso le pasa a mucha gente. So it's important to have a positive attitude about ourselves and our practice, just the fact that we're trying to do it. Entonces es muy importante ser positivo, ¿no? Tener un punto de vista positivo sobre nosotros mismos y nuestra práctica. Simplemente el hecho de saber que lo estamos intentando. And you'll probably notice, if you're honest with yourself, that it does help. Even if your mind is very busy, but you'll probably find that I am a calmer person, I am more patient, I am improving. Y probablemente notes que estás mejorando, ¿no? Que eres una persona más en calma, que está teniendo un efecto positivo. Other people might notice as well. Y puede ser que otras personas también se den cuenta. Have you had that experience? ¿Habéis tenido esa experiencia? Your friends, your family say, what's going on with you? You're different. Quizás vuestros amigos o familia que os digan, ¿qué está pasando contigo? ¿No? You're not getting as angry as you used to be. Ya no te enfadas tanto como te solías enfadar. Have you had that experience of people making comments about changes that they notice in you? ¿Alguna vez os ha pasado eso, no? ¿Alguna persona que os haya dicho que ha notado algún cambio que habéis tenido? Sometimes. Anyway, the other problem of falling asleep. So there are things to do about that. One is to make sure you get enough sleep at night. Entonces, con el otro problema de quedarnos dormidos, hay cosas que uno puede hacer para contrarrestarlo. Entonces, uno es asegurarse de que uno tiene suficientes horas de sueño por la noche.
So you have to look at your lifestyle, and if you're really busy all the time and not sleeping very much at night, then when you sit down and try to meditate, that's when the sleepiness catches up with you. Entonces uno tiene que mirar qué estilo de vida lleva, ¿no? Si lleva un estilo de vida muy agitado, muy ocupado y no tiene suficientes horas de sueño a la noche, no duerme lo suficiente, entonces cuando uno se sienta a meditar, entonces es cuando el sueño nos va a pillar. Another thing is it's better not to meditate right after eating a meal. Otra cosa es que es mejor no meditar justo después de comer alguna comida. Better to leave some space, like an hour, maybe you can do some exercise or have a siesta before you try to meditate. Es mejor dejar algo de tiempo después de las comidas, quizás hacer algo de ejercicio o una siesta, ¿no? Antes de meditar, ponernos a meditar. And also if the weather's very warm, then that makes us more sleepy. También si hace mucho calor, eso ayuda a que nos entre más sueño. So if you can have some fresh air, cool air, then it's better. Entonces si puedes tener algo de aire fresco, eso es mejor. It's also good to sit up straight. Because if our body is kind of like this, you know, then that makes us more sleepy. También es bueno sentarse con la espalda erguida, porque si nuestro cuerpo está así, pues eso hace que sea más sencillo quedarse dormido. And also in the Tibetan tradition, I think also in other traditions like in Zen, they ask you to keep your eyes open, don't close them all the way. Y también en la tradición tibetana y en otras tradiciones como la tradición Zen, te indican que mantengas los ojos abiertos, que no los cierres. Because closing the eyes is a sort of invitation for the mind to go to sleep. Porque cerrar los ojos es como un tipo de invitación, es como invitar a la mente a quedarse dormida. So in my tradition, they say have the eyes open just a little, doesn't have to be completely wide open, but just a little bit, and then looking down in front of you. Entonces en mi tradición se dice que dejes los ojos abiertos un poquito, solo un poquito, y la mirada hacia abajo. So this is helpful because there's some light coming into the eyes, and the light helps us to stay more awake and alert. Y esto ayuda porque así entra luz y la luz nos ayuda a mantener la mente despierta. Another thing they say you can do is to visualize light, imagine light. So you can imagine your body filled up with light. Y otra cosa que puedes hacer también es visualizar luz, imaginar luz, por ejemplo, imaginar tu cuerpo llenándose de luz. So those are some things you can try, but if they don't work, if you're still falling asleep, then you could just take a break. Stand up, stretch, maybe put some cold water on your face, have a little break, and then sit down and try again. Entonces estas son cosas que uno puede probar, que pueden ayudar, y si eso no funciona, pues uno puede levantarse, lavarse la cara un poco con agua fresca, intentar despejarse, ¿no? Y volverse a sentar. I mean, that's if you're meditating on your own. If you're sitting in a group like this, you know, if people are just standing up and walking around every time they feel sleepy, then it can be disturbing to you. Bueno, esto es cuando uno está meditando por su cuenta, ¿no? Porque si en un grupo la gente está continuamente levantándose, sentándose, pues puede ser un poco, puede que sea algo, una distracción para los demás. So that's like a last resort. So try the other things first. Levantarse es el último recurso, entonces intenta probar las otras técnicas antes que esa. But it's also helpful just to understand that whatever experiences we have are temporary or transitory. They don't last. Y también es útil pensar que cualquier experiencia que tengamos es transitoria, es temporal, no dura. So that's like a very important teaching in Buddhism. We call it impermanence. Y esta es una enseñanza muy importante en el budismo a la que se le llama la impermanencia. So Buddha pointed out that everything is impermanent, everything is changing, nothing is fixed and permanent and solid. Entonces el Buda indicó que todo es impermanente, todo está cambiando. No hay nada sólido, fijo, que no esté cambiando. So our bodies are impermanent. Our bodies are made up of all these different parts, down to the cells and the molecules, the atoms, the tiny particles. And there's constant movement, constant change taking place in our body every second, every nanosecond. Y incluso nuestro cuerpo también está formado por las células, las moléculas, los átomos y las partículas minúsculas que están constantemente cambiando y moviéndose, ¿no? Cada segundo, cada nanosegundo.
And our mind is also changing. Y nuestra mente también está cambiando. Buddhism says the mind is like a river or a stream. El budismo dice que la mente es como un río o una corriente. It's not like one solid fixed thing, but it's more like a stream that's made up of all these different experiences, like thoughts, feelings, memories, coming, going, coming, going. So it's constantly changing. Entonces no es, se dice que no es algo sólido, permanente, sino que es como un flujo de emociones, pensamientos, sensaciones que surgen y se van, vienen y se van, constantemente cambiando. So our own body and mind are impermanent, changing every moment. And the same is true for everything in the world around us, other people's bodies and minds, and even solid objects like buildings and bridges. They're also made of molecules and changing all the time. Y nuestro cuerpo y nuestra mente están cambiando constantemente, en constante cambio, y lo mismo sucede con las mentes y los cuerpos de las otras personas, y también con los objetos externos sólidos como los edificios, etc. Todo está cambiando constantemente. So that's a helpful idea to keep in mind, because whatever's going on with our body, whatever's going on with our mind, it's not going to be like that forever. It's going to change. Entonces esta es una idea muy útil que si la tenemos en mente nos puede ayudar, porque nuestro cuerpo y nuestra mente, lo que está sucediendo ahora, no va a ser así para siempre, no es sólido, no va a durar para siempre, porque está cambiando, va a cambiar. So if you just keep sitting there, doing the practice, watching your breath coming in, coming out, you'll see that things are changing. Y si permaneces sentado y observas la respiración, observas la mente, cómo vienen las cosas y se van, entonces lo ves, no ves que está cambiando, es impermanente. Just like, for example, I often have a problem with noise. I'm very sensitive to noise, and if there's noise going on, you know, I get kind of disturbed by that. Entonces, por ejemplo, a mí el sonido me distrae mucho, ¿no? Soy muy sensible al sonido, entonces cuando estoy en un sitio y hay ruido, pues me distraigo mucho. But I tell myself, it's going to pass. It's not going to be there forever. It'll change. Y entonces lo que hago es decirme a mí misma, bueno, ya va a pasar, no, o sea, no va a estar ahí para siempre, va a cambiar. And that really helps to not be so bothered by it and just carry on with the meditation. Y esto ayuda a que no nos moleste tanto y a continuar con la meditación. Like, for example, before when we were meditating, there was some guitar playing or something. Yeah, now it's stopped. Por ejemplo, cuando estábamos meditando había alguien tocando la guitarra y ahora ya ha parado. Yeah, so if you just try to be patient and calm and relaxed, then all these things will change. Entonces, si uno intenta ser paciente y estar en calma y relajarse, pues entonces todas estas cosas ayudan, ¿no? Porque estas cosas van a pasar, ¿no? Están cambiando. Yeah, and the same with sleepiness. Sometimes I do like long retreats and I'm meditating many hours a day, and sometimes sleepiness comes and it's almost like, oh, I just want to go to sleep. But if I just kind of resist it, what I find is it goes away after a while and I'm completely wide awake again. Y lo mismo sucede con el sueño, ¿no? Con quedarse dormido. Hay veces que hago retiros largos y entonces hay veces que viene el sueño, la somnolencia muy fuerte, y entonces pues sientes, ¿no? Bueno, sientes, quiero dormir. Pero si resiste, si se resisto, entonces veo que se pasa y de repente vuelvo a estar totalmente despierta y puedo salir. That makes sense, what I'm saying? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Do you want to have a little break now? ¿Queréis que hagamos un descansito de 5 minutos? No? You don't have to, we can keep going. No hace falta que descansemos, podemos seguir. You can also just stand up and stretch. Ok, vamos a levantar, estirar. Now the music started. Sí, ya ha empezado la música otra vez. Is it also kind of Thing is upstairs. They have like a Tai Chi yoga studio. yoga? Yoga, Tai Chi, they do dancing sometimes. I think now they are dancing together.
Okay, are there any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Don't be shy. No sé. Because sometimes when you ask a question, then other people might have the same question too, so then they get their answer, the answer they need, so be courageous. Cuando haces una pregunta, es posible que haya otras personas que tengan la misma pregunta, entonces, venga, sed valientes. Es que no sé explicarlo. A ver, la meditación que hemos hecho antes, que llevas a la respiración, yo todavía no lo he llegado a practicar porque no sé bien cómo guiarme. Sé que cuando pasas de la respiración llega un momento en que tu mente y tu cuerpo se queda como en... no sé cómo explicar. Y ahí hay un punto en que tú puedes empezar a trabajar con todos esos pensamientos negativos que tienes y emociones que tienes dentro. Sé que hay una manera de que tú los puedes sacar o curar o trabajar con ellos para ir poco a poco eliminando. Y yo en esa parte estoy ahora que estoy intentando aprender eso, pero estoy que no sé por dónde empezar. No sé si es verdad o no lo que acabo de decir o me lo acabo de inventar, no sé. ¿Por casualidad sabes inglés? Sí, le entiendo. No, porque se lo vas a expresar tú mucho mejor que... I don't know all the names or the vocabulary to explain what I want to tell you. When you... Vaya río que me metí ahora. When you have finished before the breathing in the meditation, I am learning, I think I've been reading that there's a point that you can start all those thoughts that come to you that aren't good, that are bad because you think you aren't good enough or things about you. I think that with meditation I've read that you can correct them or help yourself or how do you say it in English? Work with them. Eh? Work with them. Yes, work with them for little by little, leave them apart and not have all those thoughts that during the day when you are working or things that you don't like that come to your mind, and little by little be more positive with yourself. I don't know if you understand what I want to say. It's not easy to say it in English. So is it like, Your emotions, yeah, sometimes you've got bad experience and you've got that experience in your mind during 1 week, a month, 6 months, maybe things with your family or things you don't like, and you've got them there. so Can you work kind of like with being meditation? obsessive sort of thoughts about bad things that happen to you or bad Or experiences? normally all of us, we've got or family problems or someone has died
or a family has died, and those emotions that sometimes are with you during a period of time, Yeah. and you don't know how to leave them apart because it's the past. And I don't know if with meditation there's some way, a part of breathing and doing it every day, you can leave them. Yeah, that's a really good question, really important question. I'm sure other people have this question too. Es una pregunta muy buena, bueno, un poquito añadiendo lo que había explicado, decía, todas esas emociones o pensamientos que nos vienen, ¿no? De cosas que nos han podido pasar en el pasado, cosas que igual con nuestra familia, así, que vienen una y otra vez y permanecen, entonces si con la meditación se puede hacer algo para trabajar con ello, ¿no? Entonces Sangye dice que sí, que es una pregunta muy buena porque es algo muy importante. Because we're just human beings, and we're not Buddhas, we're not enlightened beings. So, and also our lives, the world we live in and so on, there's so many problems, so much imperfection. So bad things happen in our life, and naturally we respond. Emotional responses come up. So it's completely normal what you're talking about. Entonces, claro, que como somos humanos, no somos Budas, no estamos iluminados y vivimos en un mundo pues, con muchas dificultades, entonces nos pasan cosas malas, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Y es algo normal, ¿no? Es muy normal que nos pase. And in fact, there's a course that I often teach called Working with Disturbing Emotions. I just taught it in Victoria last weekend. Y de hecho hay un curso que suelo enseñar, que es trabajar con las emociones aflictivas, que justo de hecho lo acabo de dar en Vitoria el fin de semana pasado. But we only had like a weekend, 1.5 days, so that's not enough time to really cover everything. Y bueno, solo teníamos un día y medio, un fin de semana, entonces no daba tiempo a cubrir todo. But just briefly, like I was saying before, this is really a lifetime work. Pero de manera breve, bueno, como decía antes, esto es trabajo para toda nuestra vida. Learning to get to know your own mind and what kind of thoughts, what kind of emotions you have within your mind, and then learning to work with them. Que es aprender a conocer tu mente, aprender a conocer qué tipos de pensamientos, emociones surgen en tu mente y aprender a trabajar con ellos. And the meaning of working with emotions is to, first of all, accept and acknowledge what emotions we have instead of, sometimes we try to avoid them or deny them or suppress them, make them go away. So that doesn't work. So instead of doing that, we need to accept and acknowledge honestly what emotions we have. Entonces, trabajar con las emociones es aceptar y reconocer esas emociones, ¿no? Normalmente cuando surgen esas emociones negativas intentamos reprimirlas o forzar que se vayan, entonces eso no funciona, ¿no? De hecho lo hace peor. Pero tenemos que aprender a aceptar y a reconocer esas emociones. So that was a really important thing that I had to learn myself, because most of my life, even though I had anger in my mind, I was denying it and suppressing it and avoiding it, not accepting, not acknowledging that I had it. So it was really important for me to get to the point where I could acknowledge, oh yeah, I have anger in my mind. Y esto es algo que yo tuve que aprender también por mí misma, porque tuve que aprender que mi mente pues, tenía enfado y lo que hacía era negarlo o reprimirlo, entonces pues, tuve que aceptar y reconocer, ¿no? Sí, pues, hay enfado en mi mente. So it's the same with any emotion. If there's sadness or grief or hurt or jealousy or pride, whatever it is, we have to acknowledge it, because if we don't acknowledge it, it doesn't go away. It's not going to go away by itself. It's only by looking at it, accepting it, and then we can work with it. Porque a veces tenemos tristeza, celos y entonces eso no lo tenemos que reconocer, lo tenemos que aceptar, porque si no lo hacemos, si lo ignoramos o lo negamos, no se va a ir, ¿no? Entonces tenemos que aceptarlo y reconocer que está ahí para poder trabajar con ello. But then working
with that emotion, that's not easy. It's difficult. And in Buddhism, there's lots of different sort of antidotes or remedies we can use to work with emotions. Y entonces trabajar con la emoción no es fácil, ¿no? Es difícil. Entonces en el budismo se habla de distintos antídotos que podemos aplicar a las emociones afectivas. So for example, for anger, to change anger, we can learn to be more patient, more loving, more compassionate. Entonces, por ejemplo, con el enfado podemos aprender a ser más pacientes, a tener más amabilidad o afecto, amor, más compasión. So there's methods for changing our mind, so that instead of being angry at somebody, we can be more patient, more calm, and even have compassion for that person. Entonces hay métodos para eso, ¿no? Entonces en vez de tener enfado en nuestra mente contra una persona, hay métodos que podemos utilizar para tener más paciencia, para estar más en calma, incluso hasta desarrollar compasión por esa persona. Of course, it's not easy. It takes a lot of work. Lo cual no es fácil, eso lleva mucho trabajo. But there are things that help to do that, to bring about that kind of change in the mind. Pero hay cosas que ayudan a hacer, a traer este proceso de transformación o de cambio en nuestra mente. Yeah. Just to give an example, one method that's quite helpful when there's a person we feel angry at, we don't like things they've done or whatever. Buddhism says we can separate the person and the action or the quality that we don't like, instead of making it all one thing. I hate that person, you know, because he did this and that and so on. So we can say, I don't hate the person, I hate the action that he did. Entonces hay cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, una técnica puede ser separar la persona de la acción o de la cualidad que es negativa, ¿no? Entonces en lugar de convertir todo en una sola cosa a la que odiamos, decir, vale, aquí está esta persona y con lo que me enfado es con su acción. So once I was attending teachings by the Dalai Lama, and it was during the time when George Bush was still the president, and I was really angry at George Bush because he started this war in Iraq, and I wasn't happy about that. Entonces una vez estaba en unas enseñanzas del Dalai Lama y en aquel entonces George Bush era el presidente de los Estados Unidos y yo estaba muy enfadada con George Bush porque había empezado la guerra de Irak, etc. And so one day the Dalai Lama just started talking about George Bush, and he said, I like George Bush. I don't like his politics, but I like him as a person. He's very down to earth. Entonces el Dalai Lama estaba enseñando y de repente un día dice, me encanta, me gusta George Bush, no me gusta su política, pero él sí me gusta como persona, es una persona con los pies en la tierra. So that was really surprising for me, because I like the Dalai Lama. I have so much respect for the Dalai Lama, and to hear the Dalai Lama say, George Bush has some good qualities, was like, oh, something I hadn't thought of before. Entonces eso fue para mí algo bastante impresionante, ¿no? Porque yo tengo mucho respeto al Dalai Lama, me gusta el Dalai Lama, y claro, oírle decir que George Bush tenía algunas cualidades positivas para mí fue algo sí, impactante. But also what he said was very skillful, you know, to say, I like him as a person. There's some things about him I do like, but there's other things about him I don't like. So making that separation is very helpful. Y me parece que lo que dijo fue muy hábil, ¿no? Me gusta George Bush como persona, tiene ciertas cualidades que me gustan y también hay ciertas cualidades o cosas que hace su política que no me gustan. Entonces hacer esa separación puede ser de mucha ayuda. And I heard that Mother Teresa said something similar. She said, there's no bad people. There's only good people who do bad things. Y creo que la Madre Teresa también dijo algo similar, ¿no? Dijo, no hay malas personas, solo hay buenas personas que hacen malos actos. So if we are feeling angry at somebody, then it can be helpful to just deliberately try to find good things about the person, good things that they've done. And we can still say, I don't like that. I don't like what that you know, that thing that they did or that thing that they're doing, but we can still see some good in the person.
Entonces lo que podemos hacer es, si notamos que estamos enfadados con alguien, es intentar buscar cosas positivas que nos gusten o buenas de esa persona y aún así podemos seguir pensando, pero sí, eso otro que ha hecho o que está haciendo, eso no me gusta, eso sí está mal, ¿no? Pero buscar lo positivo en esa persona, entonces así pues, cambiamos la mente. So I'm just giving that as an example of something you can do when you notice your mind is, you know, angry at somebody and it keeps thinking these negative thoughts, you know, blah, 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 about that person, you know. You can look at what your mind is saying and then work with that and make changes to that. Entonces lo que quiero decir es que hay cosas que uno puede hacer, ¿no? Cuando la mente está muy obsesionada, ¿no? Con pensamientos negativos hacia una persona, ¿no? Entonces observa tu mente y intenta hacer esto y observa cómo cambia. So, you know, there are antidotes for anger, antidotes for attachment or, you know, greed, antidotes for jealousy. So whatever kind of disturbing emotion there are different antidotes you can use. Entonces hay antídotos para el enfado, hay antídotos para el aferramiento, para la avaricia, para los celos. Entonces, cualquiera que sea la emoción aflictiva que tengamos en la mente, hay antídotos que podemos aplicar. And in fact, in my book, there's a section on this, you know, giving some different antidotes for different disturbing emotions. Y de hecho, en mi libro hay una sección que trata precisamente de esto, de distintos antídotos para distintas emociones aflictivas. And I once heard a Lama give advice for people who want to do some meditation practice every day but have a limited amount of time to do it. Y una vez oía a un lama dar un consejo sobre las personas que quieren tener una práctica de meditación regular cada día, pero que solo tienen un tiempo limitado. And he said, divide your meditation period in half. Let's say you have 20 minutes meditation. So for the first half, first 10 minutes, just do mindfulness of the breath. Just observe your breath coming in, going out, like we were doing before. Entonces, lo que decía es, si vas a hacer una sesión, por ejemplo, de 20 minutos, divídela en dos partes, ¿no? De 10 minutos cada una. Entonces, la primera parte, utilízala observando la respiración. Entra al aire y sale, como hemos hecho antes. And then while you're doing that, you might notice your mind is caught up in some sort of disturbing emotion. You may be angry at somebody, or hurt, or grief, or whatever. So if there's some disturbing emotion that's going around in your mind, then spend the second part of your meditation session trying to work with that. Entonces, cuando estás observando la respiración, puede ser que notes que en tu mente hay algo, ¿no? Pues que haya algo de enfado, o tristeza, o celos. Entonces, aquello que surja, que veas que está agitando tu mente, luego la segunda mitad de la meditación puedes dedicar ese tiempo a trabajar con esa emoción que ha surgido, que has visto. And I thought that's really good advice, because then we're using our practice of meditation to deal with things that are really going on in our life. Y creo que este es un consejo muy sabio, ¿no? Muy útil, porque lo que estamos haciendo es utilizar nuestra práctica de meditación para trabajar con las cosas que nos están sucediendo en nuestra vida diaria. Because otherwise, sometimes there's a separation. It's like, okay, now I'm doing my meditation, and we just sort of push aside everything else in our life, and then we finish our meditation, we go back to our life, and we're, you know, completely caught up in all our disturbing emotions. So that's not right. We should be using our meditation practice to work on our mind and try to bring about some positive transformation in our mind. Porque de lo contrario lo que puede pasar es que hagamos una separación, ¿no? Que digamos, vale, pues ahora voy a hacer mi meditación, y entonces te olvidas de todo el resto de tu vida y del mundo, y luego vuelves al mundo real y entonces te atrapan todas las emociones aflictivas y todo. Entonces no debería ser así. Deberíamos utilizar nuestra práctica de meditación para traer una transformación en nuestra mente que sea útil. But on the other hand, this means working on your disturbing emotions by yourself in meditation. And that's not always so easy. Not everybody may be able to do that. Pero por otro lado, esto implica también que tú tengas que hacer ese trabajo con las emociones por tu cuenta, ¿no? En la meditación. Y entonces esto no es tan fácil, ¿no? No hay mucha gente que sea capaz de hacer este trabajo por sí mismos. So especially if it's maybe a long-term problem, something like, you know, you mentioned family. So if you've had this problem with your parents or
brother or sister that's been going on years and years and years, maybe your whole life, maybe you won't be able to deal with that on your own. You might need help from somebody else, like a therapist. Entonces puede ser que si uno tiene pues, un problema que lo lleva arrastrando durante mucho tiempo, por ejemplo, pues como hemos comentado antes, pues un problema familiar que igual dura muchos años, pues es difícil que uno consiga trabajar con él por su cuenta, ¿no? Y quizás uno necesita ayuda, ¿no? Ayuda de un experto, un terapeuta. Or, you know, if you have a spiritual teacher, meditation teacher, you can go to and talk about the problem and get some help from them, or a good friend. So, another person that you can talk to and get advice from, get help from. O si tienes un maestro espiritual o un maestro de meditación, pues alguien a quien puedas ir a consultar y que te dé consejo, que te guíe, o un amigo, ¿no? Alguien con quien hablar que te pueda ayudar a trabajar con lo que tienes que trabajar. Because some problems, if they've been going on a long, long time, it can take a long, long time to work them out and get solutions for them. Porque hay problemas que los llevamos teniendo desde mucho tiempo, llevamos mucho tiempo ahí, entonces podemos tardar mucho tiempo en trabajar con ellos. Sometimes they're very complex, and if we just try to look at them on our own, our mind just might go around in circles and not be able to really see what we need to do. So talking to another person, especially a therapist, because that's what they're trained to do, they can help us to see things that maybe we didn't see on our own. Y a veces los problemas pueden ser muy complejos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en ellos, nuestra mente va en círculos y uno no es capaz de ver una solución. Pero entonces si podemos hablar con alguien, especialmente un terapeuta, que por eso está formado precisamente para eso, o pues nos puede ayudar a ver una solución a algo que por nuestra cuenta no somos capaces de ver. Does that make sense, what I'm saying? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Yeah, I mean, is it more or less, answering your question? Yes. Is it- Responde a tu pregunta. It's more the when you said the 10 minutes of reading and 10 minutes of looking into your head and what you are thinking. That's more what I wanted to say, how to deal with those emotions, those thoughts that we've gotten there, and each day they are there, how to deal with them. They can be from simple things to, I don't know how to say it in English. Yeah. ¿Cómo se dice? Igual, como todos tenemos a veces a un cargo de conciencia o Remordimiento, sí, por ahí va un poco cosas de día a día o también. En esa parte ya no sé explicárselo. But it's a big subject. Es un gran Sí, tema. igual me he metido en, I think I've gone to a big Yeah, we can't, answer this in one night. Sí, es difícil responder Sí, esto. sí. Bueno, ella lo que ha dicho, así brevemente, es porque lo que quería decir era pues, precisamente cómo trabajar, ¿no? Pues en los 10 minutos con la respiración, 10 minutos en las emociones, cómo hacer ese trabajo, ¿no? Con esas cosas que tenemos. Entonces, Sanikado dice que claro, que en una tarde no podemos responder, es un tema muy grande, ¿no? No se puede solucionar en una tarde. Yeah. So, I could email her the file that I made, the notes that I made for that course, Working with Emotions, and there's also a list of books with more information. So there's actually a lot of material there that she could read and learn from. That would be nice. Podría mandar un correo con la lista de todos los antídotos y también una lista de libros con mucha información, hay mucha información que puede ser de ayuda. And sometimes there may be courses or retreats. I do that sometimes, just focusing on that topic of how to work with the mind, how to work with disturbing emotions. Y hay veces que hay cursos o retiros que suelo hacer en los cuales nos centramos en eso, ¿no? En cómo trabajar con las emociones, con los pensamientos. Sometimes, like, one of the first steps is just being able to recognize what are the emotions. Sometimes the mind is just, crazy. So being able to look at the mind and say, oh, there's anger, and there's fear, and there's jealousy. There could be a lot of different things going on.
Entonces, muchas veces lo que ayuda es simplemente saber, ser consciente de lo que surge en la mente, ¿no? Hay muchas cosas que pueden surgir, enfado, celos, miedo, aferramiento. Entonces, simplemente el hecho de reconocer y reconocer cuáles son las cosas que están ahí puede ser útil. And some teachers teach a method which is quite hard to do, but it's very powerful when you have some disturbing emotions coming up in the mind, to just sit and watch, you know, without rejecting, without getting caught up, but just watching, like you're watching a movie on television. Y algunos maestros enseñan una técnica que es bastante difícil de hacer, que es simplemente cuando notas que surge, que tienes una emoción aflictiva fuerte, simplemente sentarte y observar, como si estuvieses observando una película, sin rechazarlo o sin seguirlo, simplemente observarlo. Pema Chodron is an American Buddhist teacher, nun, author, and there's quite a few books of hers, and she talks a lot about this. So I think she got this advice from her teacher, Chogyam Trungpa, who said, you know, what was the words he said? He said, when there's some emotion going on, lean into it. You know, instead of, lean in and watch it as if you're going to be reporting afterwards. You're going to have to tell somebody what was going on. So just really pay attention to what is going on. And it's very interesting to do that. Entonces, Pema Chodron, que es una meditadora, una autora que tiene también muchos libros sobre este tema, ella recibió un consejo de su maestro Chogyam Trungpa, que decía, cuando surja una emoción aflictiva, en vez de echarte hacia atrás, inclínate hacia ella y obsérvala como si luego tuvieses que hacer un informe, ¿no? O sea, obsérvala con mucho detalle, como si luego tuvieses que contarle algo detalladamente lo que estás experimentando. So you can imagine yourself like a journalist. Your job is, you know, some disaster happening and you want to really pay attention. What's happening, you know? Because you're going to write an article about it or tell a story on television, you know, exactly what happened. So having that kind of way of looking at what's going on. Entonces, pues imagínate que eres como un periodista, ¿no? Que está en una zona de guerra, entonces quieres ver todo con mucho detalle, apuntar todo, ¿no? Porque luego vas a tener que escribir un artículo, entonces no quieres perderte nada, ¿no? Entonces tener esa actitud puede ser muy útil. And the ideal state of mind to have when doing this is a kind of neutral state of mind where you're not feeling aversion and disgust and, oh, this is horrible, go away. But you're also not like getting completely caught up in it and, you know, drowning in it. You're neutral, but also with kindness, with, you know, compassion and kindness. Entonces, la actitud que uno quiere tener al hacer esto es, no es tener aversión o rechazo hacia ello y tampoco involucrarnos, sino tener una mente neutral, un estado de mente neutral. Pero a la vez, o sea, que no esté muy neutro, pero a la vez que esté en una mente neutral, que tenga un componente de amabilidad, de afecto hacia nosotros mismos. And Thich Nhat Hanh uses an image or analogy I find really helpful out of a crying child. So if there's a little child that's crying, so the best thing to do is to just be really kind and listen to the child. Try to understand why the child is crying, why it's upset, and do this in a very kind and compassionate way. That doesn't mean you should start crying too. You want to be able to stay objective so that you can help the child. Thich Nhat Hanh lo explica con un ejemplo que me gusta mucho, que es muy útil, que es como si hubiese un bebé llorando. Entonces, cuando tú atiendes al bebé llorando, le atiendes con mucho cariño e intentas entender qué le pasa, ¿no? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le pasará? Y no te pones a llorar tú también, ¿no? Sino que te mantienes objetivo y con mucho afecto, pues le atiendes. So those are things I find really helpful. They're difficult, not easy to do, but when you can do them, they're very, very helpful. Entonces, estas son cosas que son muy útiles,
que yo encuentro muy útiles, que son difíciles de hacer, pero cuando uno las hace son muy útiles, pueden ayudar mucho. And often too, when you do really pay attention to what is going on in your mind and observe it, sometimes you just come to know yourself, like intuitively. You come to know, oh, I know what I need to do. You just have your own kind of wisdom about what you need to do, how you need to deal with this problem. Entonces hay veces también en los que uno, al estar observando la mente y conociendo su propia mente, surge ese conocimiento intuitivo, esa sabiduría que te dice a ti mismo, ¿no? Que sabes lo que tienes, que sientes que sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sabes cómo tienes que trabajar con esa situación. So thank you for that question. Así que muchas gracias por esa pregunta. Important question, but it's also a big one, a difficult one. Una pregunta importante, pero también es una pregunta muy grande. And if you write your email address, I can send this document. It's in Spanish already, so. Y si apuntas el email, te puedo mandar el documento que está en español. Anybody who wants it, I can. Cualquiera que lo tenga. I can make a list. Podéis hacer una lista. Yeah. Or do you have it? Did I email it to you? Vamos, I don't know I think, because I think I emailed it to you and then you emailed it to me. Probably. Yeah, I think You so. probably have it. So maybe you can take it. Give the email to Lo me. tenemos nosotros también. Si el que quiera que nos dé el email, se lo enviamos. You, yeah. Well, they're really having fun up there. Lo están pasando bien ahí arriba. May they be happy. Que sean felices. May they get rid of all their stress, their tension, and their bad feelings. Que se deshagan de todo su estrés, su tensión, sus malos pensamientos. So, how about if we just do a little bit of meditation on loving kindness, and then we can do this prayer together. ¿Qué os parece si hacemos una meditación en afecto, amabilidad, y luego hacemos una oración? So again, make yourself comfortable as much as you can, but try to keep your back straight. Entonces, de nuevo, ponte en una postura cómoda, tanto como puedas, y mantén la espalda, intenta mantener la espalda erguida. And if you're feeling sleepy and think you might fall asleep, then open your eyes a little. Y si te sientes un poco adormilado, entonces puedes abrir un poco los ojos. And just let the breath flow in and out in a natural way. Y simplemente permite que tu respiración fluya dentro y fuera de manera natural. And be aware of the breath flowing in and out. Y sé consciente de tu respiración, entrando y saliendo. And let go of or put aside any other thoughts that are of the past or the future, and just be right here, right now. Y deja ir, suelta cualquier pensamiento del pasado, del futuro, y simplemente permanece aquí, en el momento presente, aquí mismo, aquí en este lugar. Now go inside of your heart or your mind and try to get in touch with a feeling of wanting to be happy, not wanting to suffer.
Y ahora dirígete hacia el interior de tu corazón o tu mente e intenta entrar en contacto con tu deseo de ser feliz, tener felicidad y no tener problemas o sufrimiento. It's almost like a little voice inside that says, I just want to be happy and I don't want to be unhappy, I don't want to suffer. Es como una vocecilla que nos dice, yo siempre solo quiero ser feliz, no quiero ser infeliz. And it's not wrong to feel that way. According to Buddhism, we should be happy. We deserve to be happy. We shouldn't have to suffer. Y no hay nada malo en pensar así. De acuerdo al budismo, deberíamos ser felices y no deberíamos experimentar sufrimiento. And also, if we can be more happy, then we have more happiness to bring into our relationships with others and into the world, so we can help others to be more happy too. Y también, si nosotros somos más felices, también podemos llevar más felicidad a nuestras relaciones con otras personas y también podemos hacer que el mundo sea un lugar más feliz. Now just say to yourself a few times, may I be happy. Y ahora simplemente repítete a ti mismo unas cuantas veces, unas pocas veces, que puedas ser feliz. And may I be free of suffering and problems. Y que sea libre del sufrimiento y los problemas. That doesn't mean we should expect that immediately, right away, we will be happy and not have any more suffering and problems. We're just trying to generate this kind of positive feeling towards ourselves. Y esto no significa que vayamos a ser felices inmediatamente o que vayamos a ser libres de nuestro sufrimiento. Simplemente estamos generando esos pensamientos positivos hacia nosotros mismos. It means being kind and compassionate to ourselves. Lo cual significa ser afectuosos, amables y compasivos con nosotros mismos. Now think of your family and friends, the people who are important in your life. Y ahora piensa en tus amigos, tu familia o personas que son importantes en tu vida. Understand they also have this feeling of wanting to be happy, not wanting to suffer. Y comprende que ellos también tienen este sentimiento de querer ser felices, no querer sufrir. And then thinking of them, say to yourself words, may my family and friends be happy. Y pensando en ellos, genera el pensamiento, que mis amigos y familia sean felices. May my family and friends be free of suffering and problems. Que mis amigos y familia sean libres del sufrimiento y de los problemas.
now think of the other people who are here in this room. Y ahora piensa en las personas que están aquí en esta habitación. And other people who are in this building, like the people upstairs. Otras personas que están en este edificio, como las personas del piso de arriba. And understand that they too just want to be happy and do not want to suffer. Y comprende también que ellas también quieren ser felices y quieren no sufrir. Then repeat the words, may all the people in this room and all the people in this building be happy. Y repítete las palabras. Que todas las personas en esta habitación y todas las personas en este edificio sean felices. May all of them be free of suffering and problems. Que todos ellos sean libres del sufrimiento y los problemas. And now let's see if we can open up our hearts to all the other people in this city, in this country, and all around the world. Y ahora mira a ver si puedes abrir tu corazón a todas las personas en esta ciudad, en este país, en todo el mundo. So just like us, they just want to be happy, don't want to suffer. Que al igual que nosotros, solo quieren ser felices y no quieren sufrir. So see if you can say the words to yourself. May all people everywhere be happy. Y mira a ver si puedes decirte esas palabras a ti mismo. Que todas las personas, en todos los lugares, sean felices. May all people everywhere be free of suffering and problems. Que todas las personas, en todos los lugares, estén libres del sufrimiento y de los problemas. So usually in Buddhism we do that practice not just with people but living beings, all living beings. So if you want to do it on your own and you're comfortable thinking that way of all living beings, including animals, birds, fish, and so on, then you can do it like that. This is a nice little practice to do, and you can do it in a very short way, even 1 minute, even to think about all beings and how they all want to be happy and don't want to suffer, and then just say to yourself, may all beings be happy, may all beings be free of suffering. Even just spending a minute or a few minutes or 5 minutes doing this kind of practice, it really starts to change our mind and our heart. Entonces, en el budismo generalmente hacemos esta meditación no solo con los seres humanos, sino con todos los seres, ¿no? Entonces uno, cuando lo hace por su cuenta, y uno si se siente cómodo puede tratar de hacerlo con todos los seres, ¿no? Con los seres humanos, con los animales, peces, pájaros, etc. Y esta es una meditación que se puede hacer incluso durante 1 minuto, si
quieres, o 5 minutos, ¿no? Entonces es muy sencilla y uno puede simplemente pensar, ¿no? Que todos los seres, como ellos solo desean ser felices y desean no sufrir. Entonces, intentar generar ese pensamiento, ¿no? Conectar con eso y generar el pensamiento de que todos los seres sean felices y estén libres de su sufrimiento. And just one last thing to mention before we finish. There's many different kinds of meditation practice, and many people like meditating on the breath, but not everybody. Some people don't like that practice, it doesn't work for them. So if you don't like that practice, then know that there are other practices you can do. So experiment with other kinds of meditations, and hopefully you'll find at least one that does work for you. Y bueno, para acabar lo que había dicho antes también, esta práctica puede transformar mucho, ¿no? Puede cambiarnos mucho la mente, simplemente para hacer un poquito. Y ahora comentaba que también quiere decir que aparte de la respiración, de la meditación en la respiración, hay otras prácticas que uno puede probar porque hay mucha gente que no conecta con esa práctica o no le resulta útil. Entonces es bueno saber que hay muchas técnicas, muchas prácticas, entonces que es bueno experimentar con distintas técnicas para ver cuál es la que ves que te funciona.